Muchas gracias por haberme invitado a esta ponencia. Ojalá pudiera estar otra vez aquí con vosotros presencialmente, como hace un año, creo, aproximadamente. Pero bueno, también es una satisfacción poder estar ahora con todos vosotros en un momento importantísimo, que es el momento de las evaluaciones y que, como comentaba la Astenia, pues os tiene un poco preocupados. Eso es normal. Eh, es evaluación, eso ya siempre nos pone tensos, pero además en formatos distintos, ¿no? Y a veces lo que tenemos que procurar es no solo saber del tema, tenerlo muy bien preparado, ser buenos en la materia, sino además demostrarlo. Además, saber venderlo. Esto es muy importante, saber venderlo. Así que vamos a ver ahora el índice, pero antes también me gustaría agradecer a la Universidad de La Laguna y también a la Fundación FIDE Caja Canarias esta oportunidad para poder transmitiros lo que yo sé en este campo, fruto de la experiencia asesorando a profesionales y también por mi propia experiencia, porque lo cierto es que este aprendizaje ha sido absolutamente rápido, aunque ya lo íbamos haciendo poco a poco, pero ahora la incorporación a este mundo totalmente digital y online, pues ha sido, para muchos, ha sido absolutamente precipitado y a veces pues sin tener los conocimientos adecuados. Antes de seguir, os quiero también decir unas advertencias o unos comentarios, y es que lo primero es que tenéis que hacer caso a vuestros profesores. Es decir, que cuando os dan las pautas para preparar el examen, la defensa oral del trabajo, cualquiera de las evaluaciones, ellos os darán las indicaciones del formato, de cómo lo quieren o de cómo tiene que ser, porque además cada asignatura es distinta, cada profesor también, su forma de evaluar, pero yo os voy a dar herramientas para que dentro de estos requisitos que ellos os ponen, pues podáis aprovecharlo al máximo. Y probablemente a partir de también de esta charla, pues ellos pueden tener nuevas ideas acerca de cómo utilizar estas herramientas. Otra cosa que os quiero comentar es que las ideas que hoy transmitiré también son aplicables a otros ámbitos, no solo al de la evaluación en la universidad, sino también os servirán para entrevistas de trabajo, para grabar vuestros propios vídeos y si queréis subirlos a YouTube, para preparar, por ejemplo, un video currículum o para tener reuniones de trabajo, quizá algunos ya estáis trabajando, pues para tener reuniones de trabajo más eficaces a través de las plataformas habituales como Zoom o Webex o cualquiera de estas que son las más corrientes. Y también os tengo que decir que no es un seminario de soluciones técnicas, que probablemente en este tema vosotros sois mucho más hábiles que yo, sino que es más bien de comunicación eficaz y de la imagen que proyectamos en estas situaciones. Bien, pues vamos allá, veremos ahora el programa. Estos son los temas que trataremos: formatos, preparación, cómo preparar cada una de las intervenciones, cómo lo realizamos, consejos, trucos y errores a no cometer, cuáles son las habilidades de comunicación que debemos contemplar. Hay también un momento para la imagen personal, también para el escenario, y otro punto que es importante porque muchas de estas presentaciones que hacemos ahora utilizan el PowerPoint, como yo misma ahora, pues qué debe de tener este PowerPoint. O hablaremos también de los PowerPoints locutados. Bien, pues, ¿qué formatos tenemos? Tenemos la videoconferencia en diálogo con el profesor o tutor, es decir, te puede examinar oralmente como si estuvierais presencialmente en el aula, pero es más bien un diálogo con preguntas y donde tú vas respondiendo. Esto sería una videoconferencia. Esto se puede hacer tranquilamente por WhatsApp, por ejemplo, o a través de Duo o a través de cualquier otro formato. Esto hay que prepararlo, como indicaremos ahora, y hay que tener en cuenta una serie de características, pero no tiene mucha complicación.
La exposición oral con tribunal en directo. Bueno, yo sé que muchos de vosotros ahora estáis precisamente preparando vuestro trabajo de fin de grado y este es un momento importantísimo y por lo tanto, si ya siempre nos presenta unas dificultades y es un reto, pues ahora tener que presentarlo desde casa es un reto añadido, porque tendremos un tribunal que nos verá a través de una pantalla y, por lo tanto, deberemos de tener en cuenta muchos aspectos formales aquí. Tenemos también el vídeo grabado. Quizá algún profesor os ha pedido que le mandéis un vídeo con vuestra exposición, pues también tendremos que ver qué podemos hacer con un vídeo previamente grabado y que, por lo tanto, quizás se pueda editar. Y también está la posibilidad de una presentación en PowerPoint o incluso en Prezi, locutada. Y locutada significa pues que le ponemos voz a una presentación que hemos preparado previamente. Y esta presentación se puede mandar también y se puede editar o puede ser en directo, puede ser en vivo. Bueno, pues vamos a la preparación y dejadme que en esto insista mucho, igual que hago en todos los demás cursos. Tenemos tendencia a preparar poco, porque confiamos mucho en nuestras habilidades. Sabemos el contenido, hemos estudiado y preparamos poco la puesta en escena o preparamos poco la ejecución de esta prueba, cuando realmente parte del éxito está en la preparación, en esta planificación. Y vamos a ver pues en qué podemos mejorar esta fase de preparación. Sin duda es muy importante la planificación. Ahora mismo, los que estáis pensando en la defensa oral de vuestro trabajo final, pues hay una gran parte aquí de planificación, porque lo que no se trata es de trasladar el contenido a unas diapositivas y empezar a explicar estas diapositivas, sino que es mucho más complejo que esto. Una presentación es una defensa de lo que tú has hecho, de lo que tú sabes, lo que has investigado, lo que tú has preparado. Y además tienes poco tiempo. El trabajo puede ser muy extenso, pero la defensa tiene un tiempo muy limitado. Por lo tanto, hay aquí una labor de preparación muy importante para que de verdad puedas lucir con tu trabajo, pueda brillar este trabajo. Hay que plantearse los objetivos. Evidentemente, los objetivos para vosotros ahora mismo son aprobar y sacar la mejor nota, pero no solo esto. Entre los objetivos también podemos tener, y sobre todo pensando también en otras situaciones y en el futuro, podemos tener el tener una imagen profesional, el ser amenos, ser unos buenos comunicadores. Es decir, que no es solo aprobar, no es solo sacar una buena nota, sino también trasladar al público, sea el que sea, que lo hemos preparado bien, que somos buenos comunicadores y que tenemos un nivel ya profesional apto para salir al mercado laboral. El contenido, eso os lo dejo para vosotros porque seguro que ya lo estáis trabajando. El formato será importante porque nos puede condicionar mucho. Si podemos elegir, pues elegiremos el que más nos convenga. ¿Qué materiales utilizaré? Y en este sentido, pues seguro que ya domináis bancos de fotografías, de imágenes, por ejemplo, o de sonido, incluso si le queréis poner en algún momento algo de música. Es decir, hay muchos materiales, como veremos ahora, que os pueden ayudar a hacer una presentación mucho más atractiva y eficaz. El tiempo, el factor tiempo es fundamental, tenemos que ser muy respetuosos con el tiempo que nos dan y precisamente pues una de las cosas que creo que hemos ganado ahora mismo en las reuniones y en estas ponencias es la puntualidad. Si os fijáis, hemos empezado ahora mismo en punto, acabaremos en punto, porque si los latinos tendemos a ser poco disciplinados en esto, pues ahora yo creo que también tenemos la oportunidad para ser mucho más rigurosos y en los exámenes hay que serlo.
Recursos extras como enlaces que podemos añadir a las presentaciones, ya veréis, infografías, vídeos, todo esto lo podemos tener también bien trabajado y hay que tener en cuenta siempre las limitaciones. Hay cosas que podríamos hacer, por ejemplo, en un examen escrito tradicional en papel y cosas que no podemos hacer ahora y cosas que podríamos hacer en presencial y que no podremos hacer ahora según los formatos que tengamos. Ahora vais a ver una diapositiva de las que no se deberían hacer, que quede claro, que no es una diapositiva de las que deberíamos proyectar en ninguna presentación, ni presencial, ni tampoco en este formato que estamos haciendo ahora. ¿Por qué os la pongo? Pues porque yo pienso que quizá esta sesión será muy densa en información y que querréis repasarla, revisarla y que a lo mejor le podéis hacer después la podéis volver a escuchar e incluso tomar nota con más calma o hacer un pantallazo, que también lo podríais hacer ahora, o una foto con todas estas preguntas para que después os sirvan como checklist. Lo primero que me tengo que plantear es el formato. El formato que me dicen, el profesor me dice, mándame un vídeo de 5 minutos. Bueno, pues esto ya me condiciona y por lo tanto yo tendré que adaptar el contenido y mi forma de comunicación al formato que me están pidiendo. Si puedo elegir cuál es el mejor formato y cuál es la mejor plataforma, pues también tengo que decidirlo de entre todo lo que hay a mi alcance. ¿Qué quiero conseguir? Es lo mismo que decíamos antes. ¿Qué quiero conseguir? Pues quiero conseguir credibilidad, quiero conseguir inspirar confianza, pero también quiero conseguir que mi presentación transmita conocimiento y profesionalidad y una imagen mía. Siempre queremos transmitir una imagen determinada. Por lo tanto, esto tiene que estar en mis objetivos. ¿Qué ideas quiero transmitir? ¿Cuáles son las esenciales? ¿Cuál es el orden más adecuado? Importantísimo que trabajéis el orden. ¿Cómo haré que se entiendan? Tenemos que ser didácticos también. Eso se lo pedimos a los profesores, pero también nosotros cuando estamos explicando algo tenemos que ser didácticos. Además, tienen que ser atractivas estas ideas. Ya veremos ahora algunas ideas algunas fórmulas para que lo sean. Utilizaré soportes visuales, es decir, voy a hablar simplemente, voy a hablar o voy a utilizar también quizá una pizarra que puede ser que tenga en casa o voy a utilizar una presentación con PowerPoint. ¿Cómo captaré la atención del público? Esto también es fundamental. ¿Cómo mantendré el interés vivo? ¿Y qué grado de interacción puedo tener con los asistentes? Está claro que si yo tengo que mandar un vídeo grabado no puedo tener interacción, pero con casi todos los demás formatos yo puedo tener una cierta interacción, sobre todo si los destinatarios son pocos. Hay pocas personas. En un tribunal, por ejemplo, hay pocas personas y probablemente me van a preguntar. Y importante también cómo va a ser el cierre. Yo no puedo hacer un cierre del tipo, bueno, pues y esto es todo lo que tenía que decir, ya está. No, sino que tiene que haber una conclusión, un mensaje final, tiene que ser algo contundente. Mirad, y lo primero que tenemos que conseguir es que el tribunal, sobre todo el tribunal o el profesor, no se aburra y no se duerma, porque probablemente tiene que ver muchas de estas presentaciones, muchos vídeos y igual que en lo presencial, también los exámenes son muchos y las presentaciones del trabajo de fin de grado también son muchas, pero el mismo consejo nos sirve ahora. ¿Cómo te distingues? ¿Cómo eres diferente? Pues buscando creatividad en la presentación, originalidad, incluso alguna sorpresa y variedad en los recursos. Yo aquí solo te voy a poner ejemplos porque entiendo que cada asignatura, cada materia, cada tema pues tendrá sus dificultades, pero también tendrá sus propios recursos. Entonces, yo aquí te pongo algunas de las ideas que puedes utilizar. Imágenes, está claro. Historias, recuerda el poder que tiene el contar casos, ejemplos, anécdotas
o incluso alguna breve historia que tú puedes introducir en tu presentación. Claro que estamos hablando de exámenes, no estamos hablando de presentaciones comerciales ni de presentación ni de ponencias. Por lo tanto, esto tiene que estar limitado. Pero el poner ejemplos o poner casos, esto sí resulta muy ilustrador y además demuestra que conoces bien el tema. Como decíamos, ejemplos de lo que estás enunciando. A veces se pueden poner pequeños vídeos breves también para ilustrar lo que estás diciendo. Eso sería vídeo dentro de vídeo, ¿eh? Infografías, humor si puedes, si sabes hacerlo, si no, no. Abstente de hacer un humor que después puede ser contraproducente. Ejemplos. Aquí tienes la idea de un mapa mental. Es una idea solo, ¿eh? Pero imagínate que tienes este tema, vamos a solucionar el tema del calentamiento global, ¿no? Y haces un mapa como este. Entonces tú vas haciendo tu exposición a partir de este mapa que tienes en pantalla y aquí pues incluso podrías locutarlo, es decir, tú te grabas comentando este mapa y esto podría ser un tipo de exposición. Tienes también comparaciones y gráficos. Aquí pues es un tema más de arquitectura o de urbanismo, de la altura de los edificios más altos del mundo, y no te olvides de que si estas imágenes tienen derechos, pues hay que citar siempre la fuente de las imágenes. Pero esto ayuda muchísimo a ilustrar lo que tú estás contando. Utilizar infografías que puedes hacer tú mismo, porque hay herramientas para hacerlas, o si las encuentras, pues también siempre citar cuál es el origen. Siempre hay que explicar de dónde las has sacado. Y hay un tema de derechos de autor aquí, ¿eh? Y una pregunta muy importante y es, ¿y qué pasa con las emociones? Porque mirad, una de las cosas que nos pasa ahora en este medio es que parece que estamos más rígidos, que incluso ya nos cuesta hablar en público a veces, ¿no? Y esto disminuye nuestras habilidades de conexión y de persuasión, pero ahora cuando estamos hablando solos ante una pantalla, especialmente si estamos grabando el vídeo, pues entonces somos menos naturales. Pues eso hay que entrenarlo. Es una habilidad que tenemos que desarrollar si no la tenemos ya. Probablemente los youtubers más famosos, los de más éxito, son los que tienen la capacidad para conectar emocionalmente con sus seguidores y están hablándole a un móvil, a una cámara de vídeo, a cualquier aparato. No están hablando con una persona como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Pero yo sé que estáis ahí y entonces yo tengo que mostrar pues lo que siento de verdad, no esconder, que es emoción, pasión por lo que hago, entusiasmo, una voluntad de serviros a vosotros, y esto hay que trasladarlo. Por lo tanto, dentro de la formalidad de los exámenes también hay que transmitir estas emociones, muy importante. Vamos a ver el tercer punto, que es la realización. Ahora yo os hablaba de los youtubers, pero cuidado, porque esto que vais a hacer ahora vosotros al final del curso es una evaluación, no es un vídeo para YouTube, que tiene otras características, que es sobre todo para transmitir un contenido, pero sobre todo para distraer. Y aquí no, hay un grado de formalidad, hay unos requisitos que hay que cumplir, por lo tanto, estos que sois más así, bueno, que estáis muy acostumbrados al medio vídeo y que probablemente tenéis un canal YouTube, pues hay que ver qué es lo que sacamos positivo de los youtubers, pero también qué es lo que adaptamos a la universidad. Vamos ahora ya con temas muy prácticos, muy concretos y que son muchos de sentido común, pero los repasamos. Lo primero, puntualidad rigurosa. Tenéis que estar preparados antes, previamente, para conectaros a la hora que os han dicho o para empezar a la hora que os han dicho.
puntualidad muy, muy importante. Y no solo al inicio, sino también al final, porque si no vais a desencadenar un retraso en las citas que tenga el profesor. El espacio tiene que ser silencioso. Ya sé que a veces es difícil porque ahora mismo en el confinamiento no podemos elegir, estamos en casa, pero hay que pedir a los familiares que se abstengan de entrar en la habitación. Si es algo grabado, no es en directo, sino que es algo grabado, yo os aconsejo que lo hagáis de noche porque hay mucho más silencio. Y bueno, evitar pues tener el teléfono encendido. Yo ahora mismo tengo todos los aparatos a mi alrededor en silencio, ¿no? Porque esto sería muy molesto. Tiene que ser un sitio bien iluminado porque si no, no quedáis bien, estaríais mucho tendríais muchas sombras en el rostro. Bueno, y además también el tema del contraluz. Tiene que estar bien iluminado, pero no podéis tener mucha luz detrás. Tiene que ser privado, como decíamos, procurar que no haya gente que pasa o gente que se escucha hablar. Yo estos días que estoy haciendo muchas reuniones de trabajo y webinars, es constante la aparición de animales domésticos, el grito de niños, la pareja, el marido, la mujer, y que no saben que estás grabando algo o que estás en reunión y que aparecen por allí, ¿no? Vamos ahora a seguir con esto también en la realización y es entrar justo antes de la hora si el enlace está abierto. Claro, a veces no nos abren el enlace hasta el momento justo, pero hay que entrar un poco antes. El saludo, muy importante, saludar a las personas. Si sois muchos, no, entonces no hace falta, pero si es con 2 personas, por ejemplo, solo, o es al tribunal, hay que saludar. Hay que hacer una presentación si es que vosotros vais a hablar todo el rato o la mayor parte. Presentación del tema, explicar el planteamiento que haréis de la situación, más o menos lo que he hecho yo al entrar. Y también es importante que si tenéis que mostrar otros documentos, por ejemplo, estáis hablando y tenéis un PowerPoint, pero además tenéis algún Word, algún PDF, alguna otra imagen, que los tengáis abiertos ya listos para proyectarlos, porque si no, tendremos que ir a buscarlos y esto nos complica la situación. Si hay chat abierto, hay que irlo comprobando regularmente, porque a veces hay mensajes que te mandan por escrito. Pueden ser los propios profesores o imaginemos que puede ser un formato de evaluación donde participáis varias personas. Podría ser esto también, un formato de evaluación donde el profesor, la profesora, decide que os reunáis en una sola sesión y que además interactuéis entre vosotros. Pues hay que tener en cuenta qué es lo que se dice en el chat. También se pueden compartir documentos en este chat. Hay que controlar el tiempo, esto absolutamente importante, y estar atentos a las preguntas y a los comentarios, porque a veces cuando nos ponemos a hablar, pues hablamos, pero no nos damos cuenta de que hay alguien que ha pedido la palabra o, bueno, como también hay un poco de delay, pues a veces acabamos una frase y no nos damos cuenta de que alguien quiere preguntarnos algo o quiere participar. Por eso también es muy interesante que después de cada tema, sobre todo de cada idea importante que hemos desarrollado, hagamos una pausa para comprobar si nos siguen y si alguien quiere intervenir y sobre todo si el profesor nos quiere comentar algo o preguntar. Bueno, vamos ya a las habilidades de comunicación. Aquí veis esta imagen de esta chica que está con una taza de café. Os recomendaría que no bebáis ni comáis mientras dure la videoconferencia. No es momento de comer, no es momento de beber. Agua sí, tenéis que tener agua a mano por si acaso, por si se os seca la boca, por si necesitáis aclarar
todo esto sí, pero que no tengáis ahí vuestro café, vuestro té, que esto parece algo muy natural, pero no, ¿verdad que no lo tendríais en clase, en el examen? Pues ahora tampoco. Nos tenemos que mentalizar de que lo que estamos haciendo es profesional, es decir, forma parte de algo académico y que tiene un tono formal. Otra cosa es que estemos obligados a estar en casa, en el confinamiento, pero vamos a procurar darle el tono lo más formal y correcto posible. Bien, imprescindible. Esta buena impresión inicial, que ahora veremos el cómo el lenguaje no verbal nos va a ayudar mucho. Nos tenemos que centrar en el tema. Eso es evidente para los exámenes ahora y toda la vida. No te andes por las ramas, sé concreto, ve directamente al tema. No hables de una cosa que no te preguntan, pero vamos, esto yo creo que yo que he sido profesora durante muchos años, era una de las cosas que más rabia me daba y cogía el bolígrafo rojo y empezaba a tachar párrafos enteros porque no es lo que te pido. Si no lo sabes, no lo pongas, pero no es lo que yo te estoy pidiendo. Y los profesores valoran mucho esta concreción y el que os centréis en el tema. También tienes que hablar o escribir o lo que sea ordenadamente. Necesitas haber planificado antes este contenido. Dirígete a la audiencia, no estás solo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que estés grabando el vídeo o a pesar de que tú no veas a los demás, tú tienes unos receptores, pues habla con ellos. Y eso indica mirar, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy procurando, a pesar de que estoy siguiendo estas diapositivas, yo estoy mirando a cámara, porque esto da mucho más la sensación, la impresión de que estoy hablando personalmente con vosotros. Y de vez en cuando tengo que mirar la diapositiva para ver el contenido o puedo mirar al lado para ver mis notas, mis apuntes, pero en general yo tengo que mantener la mirada a la cámara. Igual que si grabáis con el móvil, también tenéis que mirar a cámara, no os tenéis que mirar a vosotros mismos vuestra propia imagen, sino a cámara. Es un efecto óptico y es importante tenerlo en cuenta, porque también es cierto que cuando vosotros veis la imagen de la otra persona en pantalla, claro, nuestro cerebro lo que busca son los ojos de las personas y entonces miramos la imagen de la otra persona en pantalla, pero es una ilusión óptica esto. Y entonces la otra persona, ¿cómo nos ve? Nos ve con la mirada baja porque estamos mirando la pantalla. Por lo tanto, este efecto de interconexión, de contacto visual, solo se consigue si miramos precisamente en el punto donde está la pantalla, donde está la cámara. ¿De acuerdo? Bueno, además, pues podemos ilustrar con comparaciones, metáforas, ejemplos, casos, datos. Esto también puede ser oralmente, simplemente hablando, pero también puede ser con otros recursos visuales. Y sobre todo, perdón, eso es muy sensible, muestra seguridad e implicación. Hay que ponerle pasión, hay que ponerle energía. En un examen no solo tienes que demostrar lo que sabes, sino también que eso te importa, te gusta y que estás por la labor, que eres una persona enérgica y activa. Es un tema de tu propia imagen. En esto supongo que muchos de los profesores estarán de acuerdo conmigo. Yo, de hecho, he sido durante muchos años profesora de lengua y oigo además muchas quejas del profesorado en general de que cada vez más los jóvenes no saben escribir, no saben hablar, tienen un vocabulario muy reducido, faltas de ortografía. Bueno, pues todo esto que es lo que, bueno, son las quejas habituales de los profesores, pues ahora aquí también lo tenemos que cuidar.
somos universitarios, somos universitarios y vais a tener unos puestos de trabajo de responsabilidad, vais a ser científicos, periodistas, no sé, obtendréis puestos directivos, os dedicaréis a lo que queráis, pero estamos hablando de profesionales y por lo tanto la expresión tiene que ser algo primordial, porque además también es una cuestión de vuestra imagen. Por lo tanto, ahora tendremos que cuidar la palabra oral. Si hasta ahora solo hacíais exámenes escritos, pues ahora tenéis otro reto, que es pasar de la palabra escrita a la palabra oral. Y cuidado, porque no es lo mismo. La palabra escrita tiene que ser mucho más cuidada gramaticalmente, las frases tienen que ser correctas. El vocabulario puede ser quizá incluso más formal o más culto, pero en la palabra oral pues necesitamos también este punto de naturalidad. A veces hay alguna frase que no se acaba correctamente, pero no pasa nada, no es tan estricto como el lenguaje escrito. Pero a pesar de todo tenemos que pensar en unas normas. La primera, pues tiene que ser correcta fonéticamente. Tenemos que pronunciar lo mejor posible nuestra lengua. La sintaxis, pues dentro de lo posible, también las frases tienen que ser bien construidas y con la concordancia correcta. El léxico tiene que ser el adecuado. No me utilicéis palabras propias de estar con los amigos, palabras de calle. No, estamos en un entorno formal. El vocabulario tiene que ser rico y expresivo. Esto os dará muchísimos más recursos a todos los niveles, ¿no? Y enriquece vuestra prueba, vuestro examen, sea texto, sea texto escrito, sea una exposición oral. Y evita las palabras baúl, estas palabras que no tienen apenas significado, verbos tan genéricos como hacer, dar, o la palabra cosa, o adjetivos como interesante, que lo aplicamos a todo, y evita sobre todo las expresiones de súper interesante. O genial, o estas palabras que utilizamos así un poco a veces muy, que lo aplicamos a todo, vamos. Utiliza el registro adecuado, si tiene que ser una presentación más técnica, más científica, pues utiliza el registro que toca, pero siempre dentro del estándar hacia arriba. Evita las muletillas, hay muletillas de todo tipo, al final de frase, por ejemplo, verdad, verdad, o que estas son mientras pensamos. Hay todo tipo de tics y muletillas que deberíamos evitar. Y precisamente ahora mismo, con estas tecnologías que tenemos y que estamos utilizando cada día, es una buena oportunidad para detectar todas nuestras debilidades, nuestras carencias en comunicación, para suprimirlas. Porque quizás hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que íbamos repitiendo unas determinadas palabras o que teníamos estos tics. Pero ahora, como nos vamos a grabar, pues es una oportunidad para detectarlo y eliminarlo. Y se puede conseguir, esto seguro. Habla más en concreto que en abstracto, aunque a veces la teoría que tenemos que tratar en los temas pues es algo abstracto, no sé, en filosofía, por ejemplo, o en determinadas asignaturas de letras, pero, o no sé, en economía, pero si hablas en abstracto, después pon los ejemplos pertinentes y los casos. Habla claro y no te enrolles. Las frases largas cansan, hacen perder el interés en la persona que escucha y al final, no sé si sabes que nuestra memoria a nivel oral tiene una capacidad para recordar unas 15 palabras. Por lo tanto, procura ir haciendo pausas, silencios, cada máximo unas 20 palabras. Es decir, en resumen, frases cortas. Precisión semántica, esto está relacionado con las palabras baúl, utiliza la palabra que toca en cada momento. Y en relación a las frases cortas, también es muy interesante utilizar la técnica de los BAM. BAM, ¿qué es? Son frases breves, breves, la B de breves, A de atractivas
y la M de memorables. Es decir, las ideas clave yo las expreso con este tipo de frases, como si fueran titulares. Esto lo podéis utilizar para poner en diapositivas, lo podéis utilizar también oralmente para destacar una idea y lo podéis utilizar en cualquier examen escrito. Vais desarrollando vuestro tema y vais poniendo estos titulares que incluso si es a mano, por ejemplo, podéis subrayar. Es decir, preparar frases que sean contundentes y esto hace que la persona que escucha o la persona que lea tenga mucho más claro cuál es el contenido esencial de vuestra presentación. Utiliza las frases en voz activa mejor que en pasiva y ahora vamos a ver cómo actuar ante una cámara. Aquí tenéis los planos. Hay, en términos cinematográficos hay multitud de planos. ¿Y cuáles son los más adecuados ahora para nosotros, para estas herramientas que vamos a seguir? Pues mirad, no es aconsejable lo que sería solo la cabeza. Este corto, que sería nariz, ojos o boca, por ejemplo, esto es un plano de detalle, pero este no nos interesa, solo la cabeza es demasiado cercano, pero bueno, a veces dependiendo de la herramienta que utilizáis y sobre todo si es en tipo selfie, pues no hay más remedio, ¿no? Si utilizáis WhatsApp, pero lo recomendable sería que os distanciarais un poco de tal manera que, como veis aquí en la indicación que os he puesto, para webinar, por ejemplo, como estoy haciendo yo, se os vean los hombros, es decir, que cortamos por aquí. Y cuando el vídeo es grabado, es decir, que vosotros podéis alejaros un poco de la cámara, una vez que ponéis en marcha la cámara, os alejáis un poco, pues la idea sería aquí, hasta aquí o incluso hasta aquí, pero sobre todo hasta aquí, es decir, a partir de la pelvis, a partir de estos huesos de la parte superior de la pelvis. El plano entero en estos formatos que estamos trabajando pues no sería el adecuado. Vamos a ver más consejos de uso del teléfono como cámara, de un teléfono, de un móvil. Ya sé que es un móvil, mis hijos siempre me corrigen, mamá, que no es un teléfono. El teléfono es esto que tengo aquí detrás, que es un teléfono antiguo. Pues bueno, pues con el móvil, grabado con el móvil. Limpia la lente. Parece una tontería, pero es que a veces está sucia, entonces no queda bien la imagen, queda borrosa, queda con reflejos. Limpia bien la lente. Esto sería una checklist para antes de empezar y que os aconsejo que le hagáis una captura de pantalla y que la tengáis cerca. Segundo, la batería cargada, otra obviedad, pero ¿cuántas veces queréis grabar y caray, ahora no tengo la batería cargada? Escoge la calidad de la grabación. Esto se puede hacer en la mayor parte de los móviles, se puede elegir la calidad de la grabación. Tampoco necesitáis una altísima calidad ahora mismo, ¿no? Para un examen, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Usa el modo avión y que no te entren las llamadas, los mensajes, que no te distraigan también, sobre todo, y que no te ocupen parte de la pantalla. La posición horizontal solo será en vertical para redes sociales, por ejemplo, para los stories de Instagram o de Facebook, pero en principio las grabaciones serán en horizontal. Piensa también en el encuadre. ¿Qué se va a ver? ¿Dónde estarás tú? Estarás en el centro, ¿no? En principio estarás en el centro, a no ser que haya algún complemento al lado que necesites. No grabes a contraluz. En contra de la luz no hay que grabar porque tú te vas a quedar en la sombra y quedará destacado lo del entorno. No utilices el zoom para acercar y alejar. Mantén siempre la misma posición. Todo esto lo dejamos ya, acercamientos y alejamientos, lo dejamos para cosas mucho más sofisticadas. Si tienes que hacer algún desplazamiento de la imagen, que sea horizontal, pero en principio no tienes que hacer movimientos. Cuida el audio.
depende del aparato que tengas, pues el audio será mejor o peor. Hay micros que se pueden añadir, que se pueden conectar al móvil para ganar calidad en el audio y te los pones aquí en la solapa, pero a lo mejor ahora no los tienes. Pero, importantísimo, procura que no haya ruidos de fondo. Y graba más de lo que necesitas. Si es que grabas para después mandarlo y lo puedes editar, siempre que lo puedas editar, graba más fragmentos o más repeticiones de lo que realmente necesitas para elegir después los fragmentos válidos. Pero si es en directo, pues ya no estamos hablando de grabar, ya es lo que salga en este momento. Y cuando grabes, deja un silencio antes de empezar y un silencio después. Un error muy común es que empecemos a hablar solo apretar el botón y entonces aquí no hay margen para nada, ni para cortar, ni para editar, ni para nada. Por lo tanto, deja un silencio antes y un silencio después. Esto es importantísimo. Incluso, otro consejo es dejar silencios entre frases importantes, porque si tuvieras que editarlo, entonces podrías cortar por estos silencios. Vamos a ver el lenguaje no verbal. No te balancees, busca el sitio ideal donde tienes que estar en este sitio, el que tú hayas elegido, pero después no te balancees, no te vayas moviendo. En los planos cortos, procura no gesticular. Yo ahora mismo estoy en un plano bastante corto y claro, tenemos la tendencia a gesticular, pero ¿qué pasa si voy gesticulando? Pues que las manos aparecen por delante de mi rostro y esto molesta bastante, por lo tanto tengo que evitarlo. Si lo hago alguna vez no pasa nada, pero es mejor tener las manos controladas. Mira a cámara, como comentábamos antes, y no el rostro de las personas que están conectadas. Controla la expresión de tu rostro, pues muchas veces se nos escapan expresiones de preocupación, sobre todo cuando nos está preguntando, o de cansancio, o hacemos cosas como, no sé, gestos que no corresponden en ese momento, pero que como tenemos la sensación de que estamos solos, se nos pueden escapar. Controla tu aspecto minuciosamente. Ahora hablaremos de la imagen, pero piensa que en cámara se ve todo mucho más. Cualquier detalle se aprecia mucho más en cámara. Importantísimo, sonreír. Una de las cosas que puedes practicar en casa estos días es la expresión de tu rostro. ¿Cómo? Haz prácticas tú solo, tú sola, con la cámara. Y cómo te verán los demás, ¿no? A veces pensamos que estamos sonriendo y de verdad no sonreímos, estamos muy serios. Pues bueno, importante sonreír especialmente al principio, en el momento de la conexión, en el momento de empezar y de saludar. Temas de imagen. Mirad, aquí, claro, cada uno tiene su estilo y el ámbito académico, digamos que tiene mucha libertad, pero sea la que sea la imagen que quieres, tienes que pensarla también, ¿no? ¿Qué imagen quiero proyectar? Bueno, pues no sé, aquí hay esta chica y probablemente pues a algunas os gustará esta imagen, pues a mí me parece muy bien, pero en todo caso tiene que ser algo pensado, algo decidido, no cualquier cosa. Y estos días, por favor, estamos en casa, pero aunque estemos en casa, ni pijamas, ni chándals, ni camisetas que no nos pondríamos para ir a un examen importante. Y os pongo esta imagen de este señor que ha grabado un vídeo para LinkedIn, he tapado su cara y el nombre, para que veáis qué posición corporal tiene. Vamos, que esté en su casa no significa que pueda grabar un vídeo con este relax, ¿no? A mí me parece que, bueno, si es un tema informal el que trata, de acuerdo, pero lo que no podrá ser es asistir a un examen, a una evaluación, pues con un aspecto, puede ser por el lenguaje corporal o puede ser por la indumentaria, demasiado informal o demasiado relajado.
Yo ahora os voy a poner ejemplos de vídeos míos de, pueden ser vídeos de YouTube o de webinars o de actividades que he hecho recientemente para comentarlos. Mirad, este entorno, este escenario es artificial. Está preparado expresamente para grabar mis vídeos de YouTube. Si tenéis alguna pared libre en casa, o un espacio donde podáis vosotros preparar un pequeño escenario, esto está muy bien, decidiendo qué elementos vais a poner vosotros, porque cada elemento tendrá una función. Pues por ejemplo, aquí este cuadro, pues porque me pareció muy significativo y acerca de muchos temas de los que trato yo, es decir, belleza pero fuerza. Esta planta es artificial, pero le da un poco de naturaleza, de vida. Pero veis, el fondo es absolutamente blanco. Aquí respira el espacio y sobre todo también aquí hay un espacio donde respira la imagen. Y como veis, la parte que se ve de mi cuerpo es a partir de un poco más abajo de la pelvis y las manos siempre visibles. Muy importante que en estos planos las manos se puedan ver. Y eso significa también que estas manos no pueden estar colgando, sino que siempre tienen que estar a partir del segundo 0, ya tienen que estar a la altura del estómago. Aquí tenéis otro ejemplo, pero veis otro escenario ahora en mi casa. Este escenario es muy cargado, pero bueno, es un escenario. Depende del que elijáis vosotros si os convenga. Entonces, ¿qué podemos hacer? También utilizar, ya que el escenario es muy cargado, pues utilizar un color, un vestido muy liso o lo más neutro posible. Veis también el plano, las manos hacia arriba. Esto es lo que da también una imagen de más naturalidad en cuanto a la gesticulación. La gesticulación tiene que estar en esta zona para que sea natural. ¿Qué pasa si tenéis la oportunidad de tener una pizarra? Pues fantástico, ¿eh? Una pizarra, un rotafolio, a lo mejor ahora no tenéis en casa, pero quizá en el futuro podéis preparar otros vídeos donde tengáis algún apoyo. Puede ser esto, un rotafolio o una pizarra o incluso un papel, una hoja grande pegada a la pared. A veces esto también nos puede ser útil para ilustrar algo. En este caso ya tiene que estar preparada, es decir, no escribáis nunca mientras os estáis grabando o os están viendo los demás. Ya lo tenéis que tener preparado previamente para no perder el tiempo y para no perder el contacto visual. Aquí, más de lenguaje corporal. ¿Veis? Tenemos otra vez el plano este medio con las manos aquí arriba y verticalidad, esto es muy importante, tenéis que estar siempre verticales, el pecho hacia afuera. Simetría, veis que estoy siguiendo este eje, la cabeza ligeramente ladeada porque probablemente estaba hablando y hay movimiento, pero hay simetría y estoy en el centro de la imagen. Solo me pondré en un lado de la imagen si después hay que editar y tiene que salir algún texto sobreimpreso en la imagen. Y las manos visibles y la gesticulación abierta. Manos visibles, gesticulación abierta y en principio no tengo que tener nada en las manos, ni bolígrafos, ni nada de nada, a no ser que lo necesite para algo o para mostrar algún objeto. Aquí esto es un webinar, formato webinar, ya veis, hombros a la vista y fondo claro, aunque aquí parece muy gris, pero es un fondo blanco, y la ropa oscura para destacar. Y aquí un elemento que permita un poco de fuga en la vista, sin gesticular. Sonido y voz, muy importantes también. Hay que cuidar la articulación, la pronunciación. Yo aquí os lo voy dejando. El volumen que tenéis que utilizar para grabar y para presentar también en directo es volumen de presentación, es decir, enérgico. Se tiene que escuchar y además vuestra voz tiene que tener presencia. La articulación tiene que ser clara, fundamental, porque además hay a veces dificultades con el sonido, pues tiene que ser muy clara. Utilizad los silencios estratégicamente.
La entonación tiene que ser apasionada, enérgica. Podéis utilizar también, si queréis, los cambios de ritmo. Acentuar las palabras clave, hacer esto, subrayar los conceptos. Y vamos a ver el tema del PowerPoint locutado. Bueno, pues quizás una de las modalidades de presentación es esta de donde vosotros preparáis una presentación en PowerPoint, como he hecho yo, y lo explicáis simplemente, ¿no? Vais explicando lo que va apareciendo en pantalla. Ahora mismo yo lo estoy haciendo en directo, pero yo esto lo podría haber grabado y ahora comentaremos cómo hacerlo. Lo grabas y lo puedes mandar al profesor que te haya pedido esta presentación, este examen, este material para la evaluación. Entonces, este PowerPoint tiene que reunir las características que hemos dicho al principio, es decir, unas imágenes de calidad, unas imágenes que sean ilustradoras de lo que estamos diciendo, hay que contemplar cuestiones como tipos de letra, fondos, el fondo tiene que ser siempre claro, porque os dais cuenta de que después el fondo aparece, el fondo de la aplicación es negro, por lo tanto las diapositivas tienen que ser fondo claro. ¿Veis? En esta diapositiva, por ejemplo, que es mía, pues puse una imagen donde hay estos dibujos, estos señores con trajes oscuros que después no queda bien contrastado con el fondo de la aplicación. Aquí, en cambio, se ve perfectamente, ¿no? Esto este formato puede ser una presentación locutada, es decir, utilizáis el Zoom, por ejemplo, la aplicación Zoom, puede ser perfectamente útil para grabar vuestra presentación locutada. Ponéis compartir pantalla, ponéis vuestras imágenes, podéis dejar vuestra imagen aquí para la explicación o la podéis hacer desaparecer. Hay otra herramienta que no sé si conocéis, que es OBS Studio. OBS Studio. Lo que hace OBS Studio, os lo podéis descargar gratuitamente, es que lo que hace es grabar lo que tú tengas en pantalla y tu voz. Graba lo que tienes en pantalla y tu voz. Y por lo tanto, puedes hacer la grabación. Si te equivocas no pasa nada, porque después lo podrás editar, cortar por donde tú quieras, pero eso sí, tendrás que después editarlo, porque si no se ven partes, al principio y al final se ve alguna parte que no te interesa que salga, ¿eh? Pero con OBS es muy fácil, tú vas grabando tu presentación y después la puedes editar y cuando esté lista la puedes mandar. Es una gran herramienta. Pero aquí solo saldrá el PowerPoint, ¿eh? No saldrá ni tu imagen ni podrás dejar de compartir pantalla. Bien, y por lo que respecta a los escritos, piensa que la imagen de las diapositivas o incluso de textos que tú vayas a mandar a tus profesores, al final no solo es lo que dices, sino también la expresión, cómo te expresas, con qué tipo de frases, con qué estilo, con qué registro, cómo distribuyes los contenidos y las ideas, esto también es importante, la corrección lingüística y la estética en lo que tú, en cómo presentas estos escritos. Si es un PowerPoint, la estética importa. Importantísimo que actives al máximo la legibilidad. ¿La legibilidad qué es? Es esta característica que tienen los textos. Hay baja legibilidad si a la persona le resulta difícil leer y hay alta legibilidad si a la persona le resulta fácil leer. Pues facilita la lectura en diagonal, utiliza la negrita para resaltar las palabras clave, utiliza destacados, no hagas párrafos frase muy largos. Si haces listas, activa las animaciones porque normalmente te ayudan a ir progresando en el contenido. Y, muy importante, la ortografía. Todavía seguimos las normas de ortografía, ¿eh? Y esto es una muestra de cultura,
también de respeto, de atención, igual que no iríamos llenos de manchas en algún sitio donde nos importa tener una buena imagen. En definitiva, lo que es importante tener en cuenta en estos momentos es, como siempre, por otra parte, pero ahora quizás más todavía, porque no tenemos a los profesores cara a cara, en definitiva digo, lo que importa ahora es hacer brillar tus conocimientos, sea con el formato que sea. No solo hay que saber, sino hay que saber explicar. Tenemos que hacernos entender, procurar que sea lo más atractivo posible el formato que utilizamos y que desarrolles estas habilidades de expresión, tanto verbal como no verbal, para que llegue mucho mejor tu mensaje. Al final, como decíamos al inicio, se trata de también vender tu proyecto. En el caso del trabajo fin de grado, por ejemplo, tienes que hacer que el tribunal se sienta tan entusiasmado como tú por lo que has hecho y por todo lo que has aprendido. Así que, porque además tener en cuenta una cosa, se me olvidaba esto y es importante, y es que muchas veces las evaluaciones son sobre tu propia presentación, sobre tu trabajo, sobre lo que tú has hecho, pero también está el efecto comparación, es decir, que también a veces lo que nos interesa es destacar por encima de nuestros compañeros. Así que a practicar todo esto. Seguro que esta es una gran oportunidad para mejorar vuestras habilidades a todos los niveles y espero que tengáis mucho éxito, que os vayan muy bien estas pruebas de final de curso y que obtengáis los mejores resultados. O sea que muchas gracias, hasta pronto y os dejo aquí estos libros que comentaba Francisco, pero sobre todo, mis datos de contacto por si queréis preguntarme alguna cosa. Estoy disponible en todas las redes y os recomiendo mi cuenta de LinkedIn, donde hay un artículo acerca de cómo destacar en reuniones virtuales de trabajo que también os puede ser muy útil. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y un abrazo desde Barcelona.